Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Buenos días. Seguimos compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, mientras no nos estamos congregando todavía en el templo, pero si Dios quiere pronto vamos a volver a tener nuestras reuniones presenciales. Sigamos orando para que podamos hacerlo pronto. Hace 2 semanas atrás compartimos el devocional El peor negocio de la historia. Y allí vimos a Esaú, la historia de Esaú. Esaú cuando vendió su primogenitura. Vimos que vendió su primogenitura por 3 razones. Primero, porque menospreció las bendiciones que Dios le había dado. Segundo, porque era un profano, era una persona que no le daba, que no tenía respeto por las cosas de Dios, por las cosas que son importantes para Dios. Y tercero, porque se debilitó, tomó una decisión en un momento en que estaba débil física y mentalmente. En este mes, siguiendo en la misma línea de temas, hoy quiero compartir sobre las decisiones que tomamos. ¿Cómo elegimos los hijos de Dios? ¿En qué nos basamos los hijos de Dios cuando elegimos o cuando decidimos algo? Todas las decisiones de nuestra vida tienen consecuencias. Algunas decisiones tienen consecuencias más importantes, otras decisiones tienen consecuencias menos importantes, pero todas las decisiones que tomamos tienen de alguna manera alguna consecuencia. Hay personas a las que les cuesta elegir, les cuesta decidirse sobre lo que hacer o dejar de hacer. Y hay otros que son más decididos, que tienen la capacidad de tener una visión más amplia de la situación y eso les permite tomar decisiones más firmes. Y hay otros que deciden sin pensar mucho las cosas o deciden pensando de una forma incorrecta lo que tienen que elegir. Los que toman decisiones sin pensar o los que toman decisiones pensando de una manera incorrecta, por lo general,
tienen consecuencias malas sobre lo que decidieron. Por lo general, sufren las consecuencias de la decisión que tomaron. Y a veces sufren las consecuencias ellos y sufren las consecuencias los que están cerca de ellos, su familia, sus hijos, su esposa, sus amigos, los que están rodeando a esa persona, sufren por la mala decisión o por las malas decisiones que tomó la persona. Hay muchos que se dan cuenta que decidieron mal después que ven las consecuencias. Toman una mala decisión, pero no se dan cuenta que la decisión fue mala hasta que ven la consecuencia de la decisión que habían tomado. Y cuando ya están sufriendo las consecuencias de la mala decisión, recién ahí como que se da cuenta, recién ahí como que nos damos cuenta que hemos tomado una mala decisión. Y ahí es cuando empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿por qué no habré preguntado antes de tomar esta decisión? ¿Por qué me habré apresurado a tomar esta decisión? ¿Por qué no habré pensado un poquito más antes de decidir esto? ¿Por qué no habré pedido consejo a tal o cual persona antes de tomar esta decisión tan importante? Y es triste cuando vemos hombres y mujeres quizás ya grandes, quizás ya adultos, y que están arrastrando las consecuencias de malas decisiones tomadas 5, 10, 15, 20 años antes. Están arrastrando las consecuencias de las decisiones que tomaron en algún momento anterior de su vida. Y por no elegir algo bueno para su vida o por no tomar una buena decisión, arrastran las consecuencias. Es triste cuando vemos personas que no se perdonan a sí mismos las decisiones que tomaron. Hay personas que pasan los años y siguen reprochándose a sí mismos la decisión que tomaron en algún momento de su vida. Y parecería como que su vida fue destruida o fue de algún momento o de alguna manera fue retrasada su felicidad por una decisión que tomaron y se lo reprochan y no aceptan haber tomado esa mala decisión. Hoy otra vez quiero compartir entonces sobre una persona de la Biblia, sobre una persona que tomó una mala decisión, una persona que tuvo que elegir. Y en ese momento en que tuvo que elegir, eligió mal. Y vamos a ver por qué eligió mal. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de su mala decisión. Y vamos a ver qué nos diría esta persona si nos aconsejara hoy a nosotros sobre lo que tenemos que elegir. La historia de este hombre está en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y mientras abren este pasaje de la Biblia, Génesis capítulo 13, les voy contando que esta persona se llamaba Lot, L-O-T, Lot. Y en este hombre vamos a ver por qué eligió mal, cuáles fueron las cosas que lo llevaron a elegir mal y cuáles fueron las consecuencias. Y este hombre va a tratarnos de decirnos a usted y a mí cómo no elegir mal, cómo no cometer los mismos errores que cometió él y cómo poder elegir bien y decidir bien en todos los asuntos de nuestra vida. Génesis capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice así la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y miró, y vio toda la llanura del Jordán, toda
ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice, Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot era el sobrino de Abraham. El padre de Lot, Harán, había fallecido muy joven, y quizás por este motivo es que Lot, que era el sobrino de Abraham, estaba viviendo con Abraham. De alguna manera, Abraham había tomado la responsabilidad de criar y de educar a su sobrino y de ayudarlo en la vida a salir adelante. Por eso, desde que Abraham salió de la tierra de Ur, Lot estuvo con Abraham. Y todo el camino que hizo Abraham, Lot estuvo acompañando a Abraham. Y cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, Lot estaba con Abraham. Y cuando Abraham fue a Egipto, Lot estaba con Abraham. Lot siempre andaba con Abraham. Pero ahora Lot ya había crecido, ya era un hombre grande, ya tenía su mujer, tenía su familia. Lot ya tenía sus tiendas, ya tenía su ganado, ya tenía sus propios empleados. Ya era un hombre, ya había pasado el tiempo y ya había crecido. Y como habían crecido tanto económicamente, tanto Abraham como Lot habían crecido de una manera muy grande en lo económico, ya no podían estar juntos. Quizás el ganado de uno se entreveraba con el ganado del otro, quizás los lugares donde podía alimentarse el ganado ya no era suficiente para tantas vacas y para tantas ovejas, y empezaron a tener problemas. Lo interesante es que no tenían problemas entre Abraham y Lot. Los problemas empezaron a aparecer entre los que cuidaban el rebaño de Abraham y los que cuidaban el rebaño de Lot. Y vamos a decir, sus empleados fueron los que empezaron a tener problemas. Entonces Abraham, que era un hombre inteligente, era un hombre con experiencia, era un hombre prudente, le dijo a su sobrino: antes de tener problemas entre nosotros, antes de tener problemas con un familiar, mejor nos separamos. Y le propuso a Lot lo siguiente, como leímos en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si vos vas para aquel lado, yo voy a ir para el otro. Pero no tengamos problemas entre nosotros. Realmente Abraham era un hombre sabio. Antes de tener un problema, separémonos. Y vamos a seguir siendo tan parientes y vamos a seguir siendo tan amigos como lo fuimos hasta ahora. Pero no rompamos nuestra relación o nuestra buena relación por unas ovejas o por unas vacas. Entonces Abraham le dijo a Lot: elegí vos para dónde querés ir. Y Lot decidió. Y lo interesante es que a Lot no le costó mucho decidir. Yo supongo que ellos dos estaban conversando en un lugar alto, quizás en un cerro, en una elevación en ese lugar, y ellos tenían la posibilidad de ver para un lado y tenían la posibilidad de ver para el otro. Quizás era un cerro alto, quizás era un lugar propicio para ver toda la tierra. Y dice la Biblia que Lot alzó su mirada, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y dice que era toda de riego, era como el huerto de Jehová. Cuando habla del huerto de Jehová se refiere al Edén, al lugar donde estaban Adán y Eva. Y dice que también se acordó de la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era como un lugar privilegiado, eso que él estaba viendo allí en el valle, allí en la llanura. Y las opciones que tuvo Lot en ese momento para elegir eran muy claras. Habían solo dos opciones para elegir: la llanura del río Jordán, una tierra fértil y próspera, y por otro lado la zona rocosa de Canaán, que era un poco más montañosa, quizás era menos fértil y más complicada para prosperar.
Y dice la Biblia que Lot vio la llanura del Jordán y vio que era una tierra de riego. Quiere decir que era una tierra que tenía abundancia de agua. Donde hay abundancia de agua, hay prosperidad, y más en aquella época. Hoy quizás podemos trasladar el agua, pero en aquella época donde naturalmente había agua, era un lugar donde iba a haber prosperidad. Era ideal para seguir prosperando económicamente, y Lot miró esto y dijo, yo acá voy a seguir prosperando económicamente. Esa tierra parecía el Edén. Por supuesto que Lot no estuvo en el Edén, pero de alguna manera le habrían contado lo que sería el Edén. Y él dijo, bueno, si existió un Edén, debe de ser como esto, porque nada mejor que esto puede existir. Y lo comparó también con la región más fértil que conoció en Egipto. Lot estuvo en Egipto cuando acompañó a Abraham y seguramente conoció esa tierra de Zoar. Y dice, esto se parece a aquello que vimos en Egipto. Entonces las ventajas del Jordán eran fertilidad, prosperidad económica, belleza en el paisaje, un lugar con ciudades importantes donde se podían hacer buenos negocios. ¿Qué desventajas tenía esta tierra? Aparentemente no tenía ninguna desventaja ese lugar. ¿En qué se podía equivocar Lot al decidir ir para la llanura del Jordán? Aparentemente no había ningún error en decidir ir a la llanura del Jordán. Y la decisión de Lot fue rápida, fue clara, fue sin dudar, fue una decisión contundente. No se dio lugar para dudar en ese momento Lot. Eligió la llanura del Jordán. Y acá quiero que podamos entender la primera cosa importante. La decisión de Lot se basó solamente en lo que vieron sus ojos en ese momento. La decisión que tomó Lot se basó solamente en lo que estaba viendo con sus ojos. Vio la fertilidad, vio la prosperidad económica, vio un lugar soñado. En eso fue en lo que se basó, en lo que vieron sus ojos. Se basó en lo que vieron sus ojos y en sus intereses personales, en lo que a él le parecía más conveniente para su vida. Y acá yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que lo que a mí me parece más conveniente para mi vida es lo que Dios ve más conveniente para mi vida? ¿Será que lo que a mí me parece que es lo mejor es lo que Dios dice que es lo mejor? ¿Es importante para mí lo que Dios dice que es lo mejor? ¿O decido solamente por lo que a mí me parece lo mejor? Y te pregunto, ¿tus decisiones en la vida acompañan el plan de Dios para tu vida? Las decisiones que tomas en tu vida, ¿están acompañando lo que Dios quiere para tu vida? La decisión de Lot se basó solamente en satisfacer sus deseos. Y lo que vio con sus ojos satisfacía plenamente sus deseos. Entonces dijo, yo voy a ir para aquel lado, voy a ir a la llanura del Jordán. Ahora yo quiero que veamos también lo que no hizo Lot cuando decidió. ¿Qué fue lo que no hizo Lot en este momento cuando decidió? Y lo primero que resalta a los ojos es que Lot no consultó a Dios para decidir. No hizo un altar a Dios para buscar la voluntad de Dios. No vemos que haya hecho una oración. No se menciona una oración a Dios. No pensó si realmente era la voluntad de Dios ir a vivir a ese lugar. Lot no consultó a Dios para decidir. No hizo un altar como lo hacían en aquella época buscando la voluntad de Dios. No hizo una oración a Dios. No se tomó un tiempo para estar delante de Dios poniendo ese tema en oración. Ni pensó si realmente era la voluntad de Dios vivir en ese lugar. Es que la elección era tan ventajosa, la elección era tan agradable a sus ojos, que no se dio lugar a la duda. Yo me asombro porque muchos siglos después de Lot, miles de años después de Lot, los hijos de Dios muchas veces seguimos tomando decisiones sin orar. Seguimos tomando decisiones sin preguntarle a Dios si está bien lo que estoy decidiendo hacer. Tomamos decisiones sin consultar a Dios y son decisiones importantes para nuestra vida.
Tomamos decisiones importantes para nuestra vida sin preguntarle a Dios si está bien. Y lo hacemos en lo laboral, y lo hacemos en lo sentimental. Decidimos sentimentalmente muchas veces sin haber puesto el tema en oración delante de Dios. Cuando alguien me pregunta por algo que tiene que hacer en su vida, lo primero que le digo es, ¿lo pusiste en oración? ¿Le preguntaste a Dios sobre este tema? ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios que vos hagas esto o que dejes de hacer esto? Los hijos de Dios no tenemos que tomar ninguna decisión importante en nuestra vida sin estar seguros que es la voluntad de Dios lo que voy a hacer. No tomes decisiones importantes que vayan en contra de lo que Dios quiere para tu vida. No tomes decisiones importantes que vayan en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Y si hay una gran oportunidad, pero no tenés la seguridad de que es la voluntad de Dios para tu vida, lo mejor que podés hacer es dejar pasar esa gran oportunidad. No hay cosa mejor que dejar pasar las excelentes oportunidades que no están en el plan de Dios para nuestra vida. Aprendamos a poner nuestras decisiones en las manos de Dios. Lo segundo que no hizo Lot fue preguntarle a Abraham qué le parecía a él sobre lo que tenía que decidir. Abraham hasta ahora había sido la persona que puso Dios para guiar a Lot. Lot había sido guiado por Abraham hasta ahora en todos los asuntos de su vida. Y mal no le había ido a Lot hasta ahora. Abraham había sido como un padre para Lot. Abraham había sido el guía familiar que tuvo Lot en su vida. Abraham había sido un guía espiritual en la vida de Lot. Abraham había sido un guía cultural en la vida de Lot. Abraham fue quien le enseñó a trabajar a Lot. Fue quien le enseñó a generar las riquezas que tenía Lot en ese momento. Y hasta quizás por un tema ético correspondía que Lot le dijera, ¿vos qué me decís, Abraham? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué decisión tengo que tomar? O le podría haber dicho, elegí vos primero, Abraham. Pero no, Lot lo que hizo fue apurarse a elegir él primero. Lot no tomó en cuenta a Abraham para preguntarle qué le parecía. Nadie iba a aconsejar mejor a Lot que a Abraham. Nadie le iba a decir a Lot lo que más le convenía que a Abraham. Abraham era la persona que mejor podía aconsejar a Lot en ese momento. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, Dios siempre pone personas en nuestra vida para aconsejarnos, para apoyarnos, para ayudarnos a tomar decisiones. Siempre Dios pone personas que nos pueden ayudar en todos los asuntos de la vida. El tema es que a veces no queremos consultar. Y algunas veces no queremos consultar porque pensamos que lo que nos va a decir no es lo que yo quiero que me diga. ¿Y cuántas veces sucede esto? ¿Cuántas veces sucede que mejor no pido consejo porque yo sé que me van a decir que no haga esto o que deje de hacer tal cosa? No es bueno hacer las cosas sin buscar consejos. No es bueno despreciar el consejo de las personas que nos pueden ayudar de parte de Dios. A veces no queremos escuchar porque nosotros ya tomamos la decisión. Y si escuchamos el consejo de otra persona nos puede hacer volver atrás con la decisión que nosotros tomamos. Mirá, tengas la edad que tengas la experiencia que tengas en la vida, tengas la inteligencia que tengas o tengas la sabiduría que tengas en la vida, Dios siempre pone personas a tu lado para aconsejarte, para ayudarte a decidir. Y no desprecies lo que Dios pone a tu lado para ayudarte a decidir. Las personas que Dios pone al lado nuestro para ayudarnos a decidir siempre tienen un punto de vista diferente al nuestro. Siempre nos van a ayudar a pensar sin pasión en las cosas. Siempre nos van a ayudar a tener una visión distinta, una visión más amplia de las situaciones. Por eso nunca despreciemos el consejo de personas que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a decidir.
Lo tercero que no hizo Lot cuando decidió es medir las consecuencias espirituales de su decisión. Las decisiones importantes tienen consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en nuestra vida. Es evidente que Lot no midió las consecuencias de la decisión que estaba tomando, o no midió en toda su amplitud las consecuencias de las decisiones que estaba tomando. No midió las consecuencias espirituales de la decisión que estaba tomando. Lot sabía todo lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, sabía todo el pecado que había en la ciudad de Sodoma. Eran ciudades famosas en aquella época por el pecado que había en ellas. Y Lot no tomó en cuenta que vivir cerca de Sodoma iba a ser una mala influencia para su familia. Dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todo el mundo conocía que era un lugar de pecado la ciudad de Sodoma. Lot conocía esto porque eran grandes ciudades, eran ciudades importantes de aquella época. Y Lot no tomó en cuenta que si elegía la llanura se iba a estar acercando a Sodoma. Y no tomó en cuenta que estar cerca de esta ciudad iba a ser perjudicial para su esposa, para sus hijas y quizás para él también. No pensó en que cualquier persona de la ciudad que tuviera relación con él y con su familia iban a ser una influencia para ellos. Y fíjese que no tomó en cuenta el pecado que había en Sodoma y se fue acercando a Sodoma. Dice el versículo 12, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. De a poco se fue acercando a Sodoma. Sin darse cuenta, se fue acercando cada vez más a la ciudad de Sodoma. Y si leemos el capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que ya estaba dentro de Sodoma. Primero estaba cerca, después se fue acercando. Y en el capítulo 14 ya estaba dentro de Sodoma. Lot no midió las consecuencias espirituales para su vida, para su familia, en la decisión que estaba tomando. La decisión se basó solamente en sus intereses personales, en sus intereses económicos, pero no le interesó la influencia que podía tener esa ciudad tan pecadora en su vida, en la vida de su esposa y en la vida de sus hijas. Hay decisiones que tomamos que afectan a los que más queremos. Hay decisiones que son un mal ejemplo para los que más queremos. Hay decisiones que pueden ser buenas en algún sentido para nuestra vida, pero pueden arruinarnos a largo plazo y pueden arruinar lo que más queremos a largo plazo. Y en este caso pueden arruinar la vida y la familia, como fue lo que le sucedió a Lot. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Lot? ¿Por qué digo que la decisión de Lot arruinó a su familia y a sus hijas? Es que sin darnos cuenta este hombre se fue acercando a Sodoma. Seguramente si Lot le hubiera consultado a Dios antes de elegir la tierra, Dios le hubiera mostrado el peligro que había en Sodoma. Quizás le hubiera dicho, sí, anda para ahí, pero tené cuidado de no acercarte a Sodoma. Tené cuidado de no estar en contacto con esta gente. Tené cuidado del peligro que puede haber en aquellas ciudades para tus hijas y para tu esposa. Pero la primer consecuencia de la mala elección que tomó Lot fue ir metiéndose en Sodoma, ir metiéndose de a poco en esa ciudad que estaba llena de pecado. La segunda consecuencia de haber tomado esta decisión sin consultar a Dios fue que unos años después tuvo que huir de esa ciudad. Ese lugar que parecía soñado para vivir, ese lugar que a Lot le parecía como el huerto del Edén, un día recibió el castigo de Dios por el pecado que había en esa ciudad. Y tuvo que salir corriendo de ese lugar que a él le parecía que era como algo soñado,
como algo espectacular. Dice en Génesis 19:16, Dios había visto todo el pecado que había en Sodoma y decidió destruir la ciudad de Sodoma, y Dios había enviado 2 ángeles para ayudar a Lot, a su esposa y a sus hijas para salir de la ciudad. Y dice el capítulo 19 de Génesis, el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dios puso 2 ángeles para que sacaran a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad. Lot había elegido ese lugar porque iba a ser el mejor lugar para vivir. Iba a ser el lugar donde él iba a prosperar mucho más de lo que ya había prosperado. Iba a ser el lugar donde iba a vivir mejor. Pero ahora se tenía que escapar y tenía que salir de aquel lugar sin poder llevarse absolutamente nada de todo lo que tenía. Lo único que pudo rescatar Lot y su familia cuando salieron de allí fue su vida. Y fueron ayudados por estos ángeles y no hubieran muerto también en la ciudad de Sodoma. La tercera consecuencia de la mala decisión está en el versículo 26 del capítulo 19 de Génesis. Dios había ordenado a Lot y a su familia huir sin mirar atrás, sin mirar lo que estaba sucediendo en Sodoma, porque Dios estaba destruyendo esa ciudad. Pero fíjese lo que dice el versículo 26. Entonces, mientras iban huyendo, la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. La tercera consecuencia de esta mala decisión fue que Lot perdió a su esposa. La familia quedó destruida. Ya no era solamente la situación penosa de tener que huir de una ciudad sin poder sacar nada de lo que les pertenecía, sino que ahora también era la pérdida de su esposa. La cuarta consecuencia de esta mala decisión está en el versículo 30 del capítulo 19 de Génesis. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Pasó de vivir con todas las comodidades en la ciudad de Sodoma, con todo lo que se podía tener en aquella ciudad, con todos los lujos que podía tener, a estar escondido en una cueva. Cambió radicalmente su vida por aquella mala decisión que tomó unos años antes. La quinta consecuencia está en Génesis 19, 31 y 32. Dice la Biblia que las hijas de Lot habían perdido la esperanza de poder formar una familia, de poder conseguir un compañero cada una de ellas. Y una mujer sin descendencia en aquella época era una situación terrible. Entonces lo que decidieron fue tener incesto con su padre, tener relaciones sexuales con su padre para poder tener descendencia de sus padres. Esto es, la Biblia, es un gran pecado que señala la Biblia. Dice el versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Sus hijas tomaron las costumbres que habían en Sodoma, porque esto seguramente lo aprendieron en Sodoma. Esto del incesto, de tener relaciones con su padre, seguramente lo aprendieron de Sodoma. Fue otra de las consecuencias del error de Lot. Sus hijas cometieron incesto con su padre por la influencia de lo que habían visto en Sodoma, de lo que habían vivido en Sodoma y de lo que habían aprendido en Sodoma. Las consecuencias de una decisión equivocada. Lot era un hombre que tenía todo para triunfar y ser feliz hasta los últimos días de su vida. Tenía una familia, tenía el apoyo de Abraham, un hombre utilizado por Dios, tenía riquezas materiales, era un hombre de prestigio, tenía todo para ser feliz. Pero destruyó su familia, destruyó la riqueza, destruyó el respeto que se había ganado de los demás y destruyó lo más importante, destruyó su vida espiritual.
destruyó su relación con Dios por una mala decisión. ¿Cuál fue el error? Se dejó guiar por lo que vieron sus ojos. Vio la llanura, vio prosperidad y se dejó guiar por lo que vieron sus ojos. No consultó a Dios, no hizo ni siquiera una oración pidiendo la guía de Dios. No consultó a Abraham, la persona que Dios había puesto a su lado hasta ese momento para guiarlo, para ayudarlo a crecer. No tuvo en cuenta el medio ambiente donde se metía. No tuvo en cuenta las consecuencias que podía tener para su vida vivir cerca de Sodoma y acercarse a ese lugar. Qué triste que un hombre que podía tener todo para triunfar en la vida terminara de esta manera. Pero pensando en Lot, a mí siempre me gusta ver lo que nos dejan estos personajes a nosotros en la Biblia. Mire, seguramente cuando Lot tomó su decisión no tuvo una mala intención. Seguramente su decisión la tomó pensando en el bien para su esposa y para sus hijas, pero se equivocó. No hubo un deseo malo en su corazón al decidir. El problema es que decidió sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta el consejo de Abraham, sin tomar en cuenta las consecuencias que iban a pasar. Ahora, yo creo que si Lot pudiera venir aquí en este día y pudiera hablar con cada uno de nosotros, nos diría algunas cosas. Lo primero que nos diría Lot, si pudiera hablar con cada uno de nosotros, sería: antes de tomar una decisión importante en tu vida, antes de tomar decisiones muy importantes, antes de tomar decisiones importantes y antes de tomar decisiones medianamente importantes en tu vida, consultá a Dios. Consultá a Dios. No dejes de consultar a Dios. Mirá lo que me pasó a mí. Consultá a Dios. Y si es necesario, hacé ayuno y oración buscando la voluntad de Dios para vos y para tu familia. Buscá el apoyo en oración de algún hermano o de alguna hermana de la iglesia. Orá con alguien que tengas confianza. Apoyate en la oración de tu hermano o de tu hermana. Pero no decidas nada en tu vida sin oración. Y si es necesario, hacé ayuno y oración. Buscá la guía de Dios a través del ayuno. Pedile a Dios que te muestre el camino más apropiado antes de decidir. Otra de las cosas que nos diría Lot, si pudiera estar con nosotros, es: antes de tomar una decisión importante, busca la voluntad de Dios. No hagas nada sin estar seguro que Dios aprueba lo que haces. Si tenés alguna duda de que Dios aprueba eso, no lo hagas, esperá, tomate el tiempo. Pero buscá la voluntad de Dios en lo que vas a decidir. Dios te va a mostrar su voluntad poniéndote la firmeza en la decisión, ayudándote a decidir. Cuando nosotros tomamos una decisión y sabemos que es la voluntad de Dios, eso para nuestra vida, en nuestra mente no entran dudas. Tomamos la decisión con tranquilidad, tomamos la decisión con paz. Muchas veces Dios pone a otros hermanos para ayudarnos a tomar esa decisión. Y cuando nosotros consultamos a uno y consultamos a otro, y son hermanos espirituales, muchas veces eso también es una muestra de que estamos dentro de la voluntad de Dios. Lo tercero que nos diría Lot para tomar una buena decisión y para no equivocarnos como se equivocó él, es: antes de tomar una decisión, entendé bien cuál es la situación y qué es lo que te conviene. No te dejes llevar por lo que ven solamente tus ojos. No te dejes llevar por tu intuición. No te dejes llevar por la opinión de alguien que no sea espiritual, que no tenga una relación con Dios. Busca el consejo siempre en las personas que sean hijos de Dios. Y siempre tomate un tiempo antes de decidir. No decidas rápidamente como decidí yo. Yo vi la llanura y decidí eso. No decidas rápidamente, tomate un tiempo para entender y para comprender cuál es la situación. Otra de las cosas que nos diría Lot, si estuviera acá con nosotros, es: antes de tomar una decisión,
pensá en todas las consecuencias que puede tener esa decisión para tu vida. Todas las decisiones que tomamos en la vida, y especialmente las decisiones importantes, tienen una consecuencia para nuestra vida y tienen una consecuencia para los que están alrededor nuestro. Pensá en la decisión que estás tomando. Pensá en esa decisión, cómo afecta a tus hijos, si tenés hijos, a tu esposa, a tu esposo, si tenés esposa o esposo, o a tu familia o a tus amigos. Pensá si la decisión que estás tomando va a ser buena para los que están alrededor tuyo y para los que te quieren bien. Quizás cuando Lot pensó en ir a vivir cerca de Sodoma, pensó que el ambiente no lo iba a afectar a él. Él sabía lo que pasaba en Sodoma, pero él dijo, yo ya estoy firme espiritualmente, a mí no me va a afectar el ambiente. Pero el ambiente, como vemos, afectó a su esposa y afectó a sus hijas. Y quizás el ambiente no afectó la vida de Lot, pero afectó a su esposa y afectó a sus hijas. Evidentemente tenemos que pensar en cómo nuestras decisiones afectan la vida espiritual de los que están alrededor de nosotros. Si nosotros pensamos no solamente en nosotros, sino en los que están alrededor nuestro, seguramente no nos vamos a equivocar. Quizás podemos tener una gran oportunidad en la llanura, como la oportunidad que vio Lot, pero a veces esas grandes oportunidades que vemos con nuestros ojos no es lo mejor para nuestra vida. Quizás esas grandes oportunidades no es lo que está dentro del plan de Dios para nuestra vida. Si hoy estás viviendo las consecuencias de una mala elección en tu vida o las consecuencias de una mala decisión, es tiempo de ponerse en las manos de Dios, de buscar nuevamente los caminos de Dios, de pedirle perdón a Dios, de arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Y es tiempo de orar y es tiempo de ayunar para poder recomponer el camino y para poder tomar decisiones que te ayuden a corregir aquella mala decisión. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de reconocer el error, arrepentirse, reconocer el error y pedir la guía de Dios. Y si estás por tomar una decisión importante en tu vida, pensá en todos estos consejos que nos dejó Lot. Pensá en si eso va a estar, va a coincidir con el plan de Dios, con el plan que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga a todos y que podamos decidir sabiamente en cada situación muy importante o medianamente importante en nuestra vida. Y que pasado el tiempo podamos decir qué buenas decisiones que tomé siguiendo los consejos de Lot. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, Señor. Señor, gracias porque moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y Señor, gracias porque nos diste lo más grande y lo más importante que podemos tener, que es la salvación. Padre eterno, que ninguna decisión de nuestra vida ponga en juego nuestra salvación. Padre eterno, que ninguna decisión de nuestra vida afecte nuestra vida espiritual. Que ninguna decisión de nuestra vida afecte la vida espiritual de los que están alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Que no afecte la vida espiritual de nuestros amigos. Que no hagamos tropezar a nadie, Señor. Danos sabiduría para tomar decisiones que estén de acuerdo al plan que vos tenés para la vida de cada uno de nosotros. Padre eterno, bendícenos y ayúdanos, Señor, a seguir confiando y esperando solamente en vos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.